Vamos a continuar con nuestra serie de sermones en la carta de Santiago, la cual hemos titulado El Evangelio en Acción. Y la lectura del día de hoy está en Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13. Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Entonces, esta es la palabra del Señor, estas palabras tan directas que nos regala Santiago. Fíjense, Santiago es diferente a Pablo, a las cartas de Pablo, porque en las cartas de Pablo, normalmente él empieza con una explicación acerca del Evangelio, acerca de dónde debería de estar puesta nuestra fe. Y ya que nos explicó lo que es el Evangelio, entonces ya nos da ciertas aplicaciones para que nosotros podamos vivir conforme a esa fe que decimos tener. Pero Santiago es diferente a Pablo. Santiago asume que nosotros ya entendemos lo que es el Evangelio y entonces nos dice de manera práctica cómo es que deberíamos de vivir si en verdad tenemos puesta nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces así es la carta de Santiago, muy directa, muy concreta, va al grano y nos dice que si eres un cristiano, entonces deberías de estar haciendo esto o no deberías de estar haciendo esto. Esa es la intención de la carta, así es como la podemos leer. Y en estos versículos Santiago nos está diciendo de forma resumida que los cristianos no deberíamos de ser una comunidad que muestra favoritismo hacia cierto tipo de personas, sino que los cristianos deberíamos de ser una comunidad que muestra justicia y misericordia a los demás. Y de eso vamos a estar reflexionando el día de hoy. El título del sermón es Una fe que busca la justicia y vamos a estar pensando en los siguientes 3 puntos. Punto número 1, la comunidad de la justicia. Punto número 2, la razón de la justicia. Y punto número 3, la dicha de la justicia. La comunidad de la justicia, la razón de la justicia y la dicha de la justicia. Entonces, comencemos con el punto número 1, la comunidad de la justicia. Veamos de nuevo lo que dice el versículo 1 del texto que leíamos hace unos momentos. Dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Entonces aquí Santiago comienza advirtiéndonos acerca del favoritismo. Él está hablando de una situación que probablemente pasaba en las iglesias del primer siglo, pero seguramente ya no pasa en nuestro tiempo, ya no es algo que nos suceda a nosotros. Y entonces él da un caso de estudio acerca de esta situación. Vea lo que dice el versículo 2. Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia.
Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Entonces, Santiago en este ejemplo, ¿qué hace? Nos habla de dos tipos de personas. Una, que llega vestido de manera elegante, con joyas encima de él. Tenemos que recordar que en este tiempo una persona que se vestía así, ¿qué demostraba? Demostraba poder, demostraba que tenía dinero, y en ese tiempo el dinero era muy importante, también en este tiempo, pero en ese tiempo las personas que tenían dinero, que tenían poder, lo demostraban en su forma de vestir. Ahora podemos ver a personas como Mark Zuckerberg, que tienen mucho dinero, son multimillonarios, pero no les importa mucho mostrarlo en su forma de vestir, pero en ese tiempo sí. Es decir, una persona que llegaba elegante, que llegaba vestida de esta manera, significaba que tenía mucho dinero, que tenía mucho poder. Y llega otra persona también, son dos personas las que llegan, pero la segunda llega con ropa sucia, con apariencia de ser una persona pobre. ¿Y cómo es que tratan, según esta historia de Santiago, cómo es que tratan a la persona rica? ¿Cómo es que tratan a la persona que llega vestida de forma elegante con estas joyas? ¿La tratan cómo? ¿Qué dice ahí el texto? La tratan con respeto, ¿verdad? Le dicen, vente para acá, ¿por qué no te sientas aquí en los mejores lugares? Entonces son muy buenos con esta persona. ¿Y qué hacen con el pobre? ¿Qué hacen con el pobre? Lo desprecian, le dicen, oye, ¿por qué no te sientas allá atrás? No les importa si se queda de pie, no les importa si se sienta en el suelo. Entonces Santiago les reprende y les dice que ese no es el tipo de comunidad que deberían de ser si en verdad tienen su fe puesta en el Señor Jesucristo. Comienza diciéndonos que no deberíamos ser una comunidad que muestra favoritismo. ¿Y qué es el favoritismo? ¿Qué significa mostrar favoritismo? Fíjense esto que encontré, dice, favoritismo es hacer juicios y distinciones acerca del valor de la persona basado en consideraciones externas, por ejemplo, la apariencia física, la clase social o la forma de vestir. Ser una persona favoritista, mostrar favoritismo es aceptar a una persona simplemente por su linda cara. Aceptar a una persona simplemente porque se ve bien, porque nos gusta cómo se ve, porque huele bien, porque aparenta ser una persona con la que nos gustaría tener una relación, una comunicación. Eso es mostrar favoritismo. Y de alguna manera esto es porque también te conviene tratarlo mejor. ¿Por qué te convendría tratar mejor a una persona rica que a una persona pobre? ¿Por qué les convendría a ustedes tratar mejor a una persona rica que a una persona pobre? Por los beneficios, ¿verdad? Porque pensamos que de alguna forma tratar bien al rico, eso significa que nos va a ayudar en el futuro, que vamos a tener ciertos beneficios en tratar bien a esa persona. Es decir, estamos motivados por una decisión egoísta, hay un beneficio en el futuro. ¿Les suena familiar? Favorecer a alguien simplemente por su apariencia, favorecer a alguien simplemente porque queremos obtener algo de ella. Santiago está exponiendo cómo todos tendemos a mostrar favor a las personas que pueden beneficiarnos de alguna manera, mientras ignoramos a aquellas que no pueden hacerlo, usualmente porque son necesitadas. Entonces fíjense lo que está diciendo Santiago. Nosotros tratamos bien a una persona si es que nos conviene, y si no nos conviene, entonces la despreciamos. Detrás del favoritismo hay motivaciones egoístas. ¿En qué te fijas cuando buscas a alguien para una amistad? ¿De qué tipo de personas te rodeas? ¿A qué tipo de personas invitas a comer a tu casa? ¿Con qué tipo de personas son con las que pasas más tiempo? ¿Te interesas realmente por las personas que son diferentes a ti? ¿Platicas con ellos o solamente te da igual lo que pase con su vida? Fíjense que Dios nos ha puesto en una iglesia donde podemos convivir con personas muy diferentes a nosotros. Miren, volteen a su lado y van a ver personas muy diferentes a ustedes. Personas con las que tal vez si tuviéramos la decisión de elegir, la oportunidad de elegir, no las elegiríamos.
Personas de diferente clase social, con diferentes gustos, con diferentes preferencias, con diferentes formas de vestir. No es que yo soy de Morena, es que yo soy del PAN. No es que yo soy del Chivas, yo soy del América. No es que yo estudié en el Puma, yo estudié en el UNAM, yo estudié en el Poli. No, yo soy del TEC. No me caen muy bien los de la UNAM. Sin embargo, aquí en la iglesia, ¿qué nos une? Nos une nuestro pecado, nos une nuestra necesidad de un Salvador, y aquí estamos todos unidos, todos juntos, aunque tal vez si tuviéramos la oportunidad de decidir no lo haríamos. Sin embargo, todos hemos rechazado a personas de manera natural, y para Santiago eso está mal. Vean lo que dice el versículo 9. Dice, pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Favorecer más a algunas personas en lugar de otras es ¿qué? Es pecado. Son culpables de violar la ley. Entonces favorecer, mostrar favoritismo no es algo tan sencillo, es algo grave, es algo que viola la ley de Dios. Y resalta esto en el versículo 4 cuando hace la pregunta, ¿acaso esta discriminación no muestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Me parece muy interesante cómo aquí Santiago utiliza la frase juicios que son guiados por malas intenciones. Si lo viéramos en el ámbito legal, ¿qué verían como una mala intención en un juicio? En el ámbito legal, ¿qué sería algo considerado con malas intenciones en un juicio? ¿Qué tal les parece el soborno? Y el soborno es un tipo de corrupción. Entonces fíjense el paralelismo que está haciendo aquí Santiago. Está diciendo que el favoritismo es una forma de corrupción, es una forma de mostrar injusticia en frente de las demás personas. Entonces él dice que la comunidad del Evangelio no debería ser una comunidad que muestre favoritismo, sino que deberíamos de ser una comunidad que muestre justicia y misericordia. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra justicia? ¿Qué piensan cuando oyen la palabra justicia? ¿Qué es la justicia? ¿No todos quieren justicia? Entonces, ¿qué es la justicia? ¿Qué se les viene a la mente? Los veo muy callados. Ok, algo que creo merecer. ¿Qué más? ¿Qué es justicia? Todos somos iguales, ¿ok? Fíjense, la mayoría de las personas relaciona la palabra justicia con castigar a los malvados, que los malvados reciban ¿qué? Su merecido. Si se portó mal, pues que reciba su merecido. O también cuando decimos que vivimos justamente, normalmente lo encasillamos con la moral, lo encasillamos con la pureza sexual, con estar en orden con mi lectura diaria bíblica o llevar una disciplina de adoración. Eso pensamos que es justicia. Pero en la Biblia la palabra justicia o rectitud también tiene que ver con cuidar con los que son vulnerables, ¿no? Los que hay igualdad, tratar bien a los que son tratados injustamente. Tiene que ver con amar a las demás personas y tiene que ver con amar a tu prójimo. Fíjense lo que dice Tim Keller al respecto de la justicia. Dice, en la Biblia la justicia se refiere a la vida diaria en la cual una persona conduce todas las relaciones en la familia y la sociedad con justicia, generosidad y equidad. Entonces la justicia tiene que ser algo que apliquemos en cada área de nuestra vida, con nuestra familia, con la sociedad, y es mostrar justicia, generosidad y equidad. Hacer justicia puede ir desde que se juzgue, que se enjuicie a las personas que maltratan a los vulnerables, que les roban, que los violentan, que los violan. Eso sí es hacer justicia. Pero también puede ser que los cristianos presionen con respeto a las autoridades para que atiendan con la misma rapidez las llamadas para que vaya la policía en los lugares ricos que en los lugares pobres. A los lugares ricos sí van, ahí sí van rápidamente, pero cuando llama un pobre, ¿sabes qué? Levanta tu acta, levanta tu demanda. Hacer justicia es que como iglesia identificamos una escuela pública con necesidad y gratuitamente nos comprometamos a hacer trabajos de remodelación
para mejorar las instalaciones de la escuela. Todo eso abarca la justicia según la Biblia. Santiago está diciendo que los cristianos tendríamos que ser una comunidad donde se practica la justicia. Si fuéramos ese tipo de comunidad, habría equidad, habría igualdad, habría buen trato aquí adentro de la iglesia. Y como una implicación de eso, también tendríamos una buena relación con las comunidades fuera de la iglesia, con nuestra sociedad, con los ciudadanos. Pensando en esto, tenemos un buen ejemplo en la Biblia acerca de lo que significa ser una comunidad de justicia. Vamos rápidamente a Lucas 10, versículo 25. Y me refiero desde luego a la parábola del buen samaritano. Pero veámoslo desde su contexto, veámoslo desde el versículo 25. Dice Lucas 10, versículo 25. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Entonces recordemos que Jesús está hablando ¿con quién? Con un maestro de la ley. Él era un experto en la ley, entonces dice, ¿cómo tú la interpretas? ¿No? A ver, ¿qué tienes que decir? Entonces el hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. ¿Y luego qué le dice? Haz esto y vivirás. Fíjense algo muy importante aquí. Jesús sabía las motivaciones de este maestro de la ley con el que estaba hablando. Quería probarlo, quería ver si en verdad tenía algo que decir Jesús. Entonces él conocía sus intenciones, le dijo: está bien, eso es la ley, eso es portarse bien, entonces hazlo. Pero Jesús sabía desde luego que es imposible que alguien pueda cumplir la ley por completo. Si alguien pudiera cumplir la ley por completo, entonces hubiera sido inútil que Cristo viniera. Pero ¿Cristo a qué vino? Vino a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir, porque tú y yo no podemos cumplir con la ley. Entonces Jesús sabía que este maestro de la ley no podía hacer eso, no podía amar a Dios con todas sus fuerzas, ni amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces le dice: a ver, inténtalo. Y dice el versículo 29, el hombre quería justificar sus acciones. Él se sentía una buena persona porque era un experto en la ley. Entonces eso lo hacía sentir que era una buena persona. Entonces, ¿cómo? Y le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia, con la parábola del buen samaritano. Y dice: un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y le dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces dos hombres religiosos pasan y los dos ignoran a esta persona vulnerable, a esta persona necesitada. Y dice el versículo 33, entonces pasó un samaritano despreciado. Recuerden que los maestros de la ley, los judíos, odiaban a los samaritanos. Entonces aquí en esta parábola Jesús ocupa a una persona que a este maestro de la ley le caía gordo. Y le dice: entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. ¿Se dan cuenta? No es solamente conocer lo que es la ley. No es solamente conocer el contenido del evangelio. No sirve de nada ser un experto de la ley. No sirve de nada ser un experto del evangelio, explicar el evangelio, si no sabemos vivir conforme a ello, si no sabemos demostrarlo a las demás personas. Si esto no se ve reflejado en nuestras acciones, si esto no se lleva
a la acción. Ser una comunidad de misericordia significa suplir las necesidades materiales, físicas y económicas de los más vulnerables. Para poder hacerlo necesitamos estar cerca de las personas. No podemos saber qué necesidades tienen las personas si no pasamos tiempo con ellas, si no les dedicamos tiempo, si no las escuchamos, si no sabemos por qué tiene esa necesidad. ¿Cómo tratas a aquellos de quienes no puedes obtener nada? ¿Cómo tratas a aquellos de los cuales no te conviene sacrificar tiempo y esfuerzo porque tal vez eso no te beneficie en nada? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy. Es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos el día de hoy. Entonces, si queremos ser una comunidad diferente, entonces, número uno, tenemos que ser una comunidad que muestre justicia, que muestre misericordia y que tenga un amor genuino por los demás. Pero, ¿cuál es la razón para hacerlo? Estamos invitados a hacer eso, pero ¿cuál es la razón para hacerlo? Punto número 2, la razón de la justicia. Entonces dice el versículo 5, escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. Entonces, según lo que está diciendo aquí Santiago, ¿cuál es la razón para hacer justicia a los demás? ¿Cuál es la razón por la que deberíamos de tratar bien y mostrar respeto a los más pobres y a los más vulnerables? ¿Cuál es la razón? Ahí lo dice claramente el texto. ¿Cuál es la razón? Nosotros somos los pobres que Dios eligió, esa es la razón. Ahí dice el texto, ¿por qué tendríamos que amar a los vulnerables, a los pobres? Porque Dios los ama, porque Dios los escogió. Y si Dios los ama y si Dios los escogió, ¿cómo debería de actuar el pueblo que ama a este Dios? ¿No deberíamos de ser como Él? ¿No deberíamos de mostrar este amor y esta misericordia a las personas que Dios ha decidido amar? A las personas que Dios ha decidido proteger y cuidar. ¿Por qué a Dios le importan tanto los pobres? ¿Por qué a Dios le importan tanto las personas vulnerables? Fíjense lo que dice el filósofo Nicolás Wolterstorff acerca de los pobres. Dice, no solo son desproporcionalmente vulnerables a la injusticia, sino que por lo común son desproporcionalmente víctimas de la justicia. La justicia no está distribuida igualitariamente. Cuando estaba leyendo esto que dijo Wolterstorff, no pude dejar de recordar un caso que otra vez volvió a la moda por un aniversario más. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y estaba leyendo sobre eso en la semana y leí un reportaje y la periodista decía, imaginemos por un momento que los hijos de 43 empresarios o funcionarios públicos de alto nivel fueran desaparecidos un día. ¿Creen que habrían pasado 8 años sin que tuviéramos respuestas claras de cómo sucedió y de su paradero? No lo creo, dice la periodista. Y yo tampoco lo creo. Es una realidad que los pobres son vulnerables, que están vulnerados por la misma sociedad. Son víctimas comunes de injusticia y las autoridades suelen aplicar la ley más rápidamente cuando se trata de un caso de ricos que cuando se trata de los pobres. Entonces es por ello que Dios tiene un lugar especial en su corazón para los pobres y vulnerables y desea que le demos una atención particular a sus necesidades. Dios desea que su pueblo le dé una atención particular a las personas que son pobres y las que son vulnerables. Y esto no es una ideología marxista, Esto no es una ideología nueva. Esto es algo que Dios ha hecho desde toda la historia de su pueblo. Si no, fíjense lo que dice Deuteronomio, capítulo 4, versículo 5. Dios en el Antiguo Testamento le encargó al pueblo de Israel crear una cultura de justicia, crear una cultura
que cuidaba a los pobres y a los vulnerables. Fíjense lo que dice Deuteronomio 4, versículo 5. Mira ahora, te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor, mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Estaban por entrar a la tierra prometida y entonces el Señor le dio al pueblo de Israel una serie de normas para que supieran cómo comportarse cuando estuvieran ahí. Entonces dice, síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán, fíjate lo que exclamarán, qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está tan cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy. ¿Por qué para Dios es tan importante mostrar justicia hacia los pobres, mostrar justicia hacia los vulnerables? Porque de esta forma Dios muestra su belleza al mundo. Dios eligió al pueblo de Israel no porque fueran los mejores, sino porque decidió amarlos, pero también los eligió para que fueran una bendición para las demás naciones de la tierra, para que fueran una nación culturalmente diferente a ellos y que les mostraran la belleza de Dios. Cuando tú y yo no estamos interesados en el cuidado de los pobres, lo que tú y yo estamos haciendo es ocultar la belleza de Dios al mundo. Eso es lo que estamos haciendo. Esto es importante. Esto es algo a lo que tenemos que poner nuestra atención, no es algo que podemos dejar pasar por alto. Otro ejemplo de esto, de que no es una ideología marxista, que el Señor siempre lo ha dicho, el cuidado hacia los pobres y a los vulnerables. Jeremías 22, versículo 15. Jeremías 22, versículo 15. Fíjense lo que dice aquí. Dice, pero un hermoso palacio de cedro no hace un gran rey. Un hermoso palacio de cedro no hace un gran rey. ¿Qué es lo que hace a un gran rey entonces? Dice, Josías tu padre también tenía mucha comida y bebida, pero él era justo y recto en todo lo que hacía. Por esa razón Dios lo bendijo, hizo justicia al pobre y al necesitado y los ayudó y le fue bien en todo. ¿No es eso lo que significa conocerme? Dice el Señor. ¿Se dan cuenta lo que nos está diciendo aquí Jeremías? Que conocer al Señor significa estar preocupados en hacer justicia por el pobre y por el vulnerable. Ser cristiano es un llamado a hacer justicia por las personas que son vulnerables y que son necesitadas. Pero aquí me gustaría aclarar dos cosas que son muy importantes. Primeramente, el hacer justicia al pobre y al vulnerable no es el evangelio. Fíjense lo que estoy diciendo. Hacer justicia al pobre y al vulnerable no es el evangelio. Es decir, tú no te salvas si ayudas al necesitado. No. Lo único que te puede poner a ti en una buena relación con Dios, lo único que me puede poner a mí en una buena relación con Dios, ¿qué es? La obra de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo vino a vivir la vida que yo no puedo vivir y murió la muerte que yo merecía. Todo esto para salvar a los vulnerables de los cuales tú y yo formamos parte. Si tú no tienes un deseo de compartir de esta gracia, de esta misericordia y de esta justicia que se te ha sido ofrecida, tienes que cuestionar realmente si eres un cristiano, si realmente entiendes lo que es el evangelio. Segundo, aquí Santiago no está agregando un misticismo a la pobreza. ¿Qué quiero decir con esto? En que Santiago no está diciendo que la pobreza en sí misma haga que una persona sea buena, que una persona sea justificada a los ojos de Dios, ni que todos los pobres sean elegidos por Dios. ¿Dios también ha elegido a los ricos, sí o no? Sí. Dios también ha elegido a los ricos, pero en un sentido, todo el que venga a Dios, todo el que venga al evangelio tiene que reconocer que es un pobre en espíritu. Y alguien por ahí decía hace un momento, es que Dios ha venido a salvar a los pobres de espíritu. Sí, porque tú y yo necesitamos tener esa actitud si vamos a venir a Cristo, si vamos a venir al evangelio. En Mateo 5:3 dice que Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. El evangelio es para los pobres en espíritu. Son aquellos que reconocen su bancarrota espiritual. Aquellos que dicen, Señor, no tengo nada delante de ti. Señor, no tengo nada que ofrecerte.
Con Jesús no puedes llegar y mostrarle tu linaje familiar. Con Jesús no puedes llegar y mostrarle tu cuenta en el banco. Con Jesús no puedes llegar y mostrarle tu carrera profesional, tu grado académico, tu currículum. Con Jesús no puedes llegar y mostrarle tu color de piel ni tu nacionalidad. Nada de eso es válido delante del Señor. La única manera de venir a Jesús es reconociendo que estamos rotos y que le necesitamos. Es decirle al Señor: no tengo nada que valga delante de ti, vengo a ti como el más miserable de los miserables. Eso es un pobre en espíritu. Nadie puede venir a Cristo si no vienen con esa actitud. Nadie puede ser salvado si no se da cuenta de su propia miseria. Por eso Jesús dice que es muy difícil que un rico venga al Evangelio. No que es imposible, sino que es muy difícil. ¿Por qué? Porque el rico, ¿qué hace? El rico suele poner su esperanza y su seguridad y su confianza y su identidad en las cosas que tiene, en sus posesiones, en sus propiedades, en su estatus social, en su nivel dentro de su trabajo. Ahí es donde suelen poner su confianza y su identidad. Entonces, tanto el pobre como el rico, los dos necesitamos reconocer nuestra vulnerabilidad delante del Señor para poder tener una relación con Él, para poder comprender lo que es el Evangelio, para realmente ser justificados delante de Él. Entonces, punto número 1, no somos llamados a ser una comunidad que muestre favoritismo, sino una comunidad que muestre justicia y misericordia. Y la razón de hacer esto es porque a Dios le importan estas personas. Y si a Dios le importan, entonces a ti y a mí también nos tienen que importar. Punto número 3, la dicha de la justicia. Ahora tal vez, al llegar a este punto número 3, tal vez te sientas abrumado, porque tal vez tú, al igual que yo, te has dado cuenta de tu egoísmo. Tal vez tú, al igual que yo, te das cuenta que a veces no tienes ganas de ayudar al pobre, que a veces no tienes ganas de ayudar al vulnerable, si esto no te trae algún beneficio, si eso no te trae alguna satisfacción. Tal vez tú, al igual que yo, te das cuenta lo difícil que es compartir nuestro tiempo y nuestro dinero para el beneficio de las demás personas, y tal vez te sientas culpable de todo esto. Y te estás preguntando, ¿cómo realmente podemos llegar a esa comunidad que haga justicia? ¿Cómo podemos llegar a ser esa comunidad que haga justicia? Y la respuesta la tenemos en el versículo 12. Vean lo que dice. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Entonces, la ley que nos hace libre, todo lo que hagan, todo lo que digan, háganlo por la ley que los hace libres. ¿Cuál es esta ley que nos hace libres? ¿Se acuerdan que la semana pasada Víctor ya nos explicó acerca de qué es esta ley que nos hace libres? ¿Qué es esta ley que nos hace libres? ¿Cumplir con los 10 mandamientos? ¿Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? ¿Esa es la ley que nos hace libres? ¿Amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Eso es lo que te hace libre? No. Fíjense, la ley de Dios es preciosa, es hermosa, está pensada para hacer justicia y misericordia a las demás personas, para tratar a las demás personas con honor, con rectitud, con amor, de una manera justa. Pero así de hermosa como es la ley, me condena, porque yo no amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, porque yo no amo a mi prójimo como a mí mismo. Yo me amo a mí con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, y también me doy cuenta que amo a los demás simplemente si eso me beneficia, es decir, de una forma egoísta. Entonces, la ley de Dios es preciosa, pero me condena. Entonces, ¿cuál es esta ley que nos hace libres? ¿Cuál es esa ley? Se refiere a la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? Es el Evangelio. Es la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es su obra de redención a nuestro favor, lo único que nos puede liberar,
lo único que ya no nos condena, lo único que nos perdona, lo único que nos ofrece misericordia. Esta ley es la única que nos puede liberar. La ley de Dios me condena, es preciosa, sí, pero me condena. Sin embargo, yo necesito del Evangelio, yo necesito que alguien me salve porque yo no soy capaz de hacer la ley. Necesito que alguien la cumpla por mí y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense, a pesar de que decimos que somos salvos por gracia, muchos cristianos no ofrecen esta gracia a las demás personas. No demuestran mucha preocupación por las necesidades de las demás personas. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos que vengamos a un evangelio de la gracia, pero que nosotros como cristianos no queramos ofrecer de esta gracia que hemos recibido? ¿Cómo lo explicamos? Tal vez porque a pesar de que eres un cristiano, tus motivaciones están en el mismo lugar que las personas que no son cristianas. Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Un cristiano puede ayudar a los pobres? ¿Un no cristiano, puede ayudar a los pobres? ¿Un no cristiano puede ayudar a los vulnerables y apoyar a los necesitados? Sí, no es necesario ser cristiano para hacer todo esto. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en Cisco había estas campañas para poder ir a pintar una casa de personas vulnerables, de personas con bajos recursos, o ir a dejar despensas a los orfanatos. Había esta oportunidad de servir a la sociedad. La iniciativa se llamaba Devuelve un poco de lo que tienes. Es interesante que también en los ambientes no cristianos se tenga esta visión de apoyar al necesitado, pero ¿dónde está normalmente la motivación de los no creyentes? Y de muchos cristianos también. La mayoría de las veces la motivación está en la culpa. Se nos dice que tenemos demasiado y que necesitamos compartir con quienes tienen muy poco. Pero la mayoría de las veces esto no funciona. Y si funciona, funciona, pero solamente por un tiempo. Esto es porque las personas hemos desarrollado un sistema de defensa contra la culpa. ¿Quién se siente lo suficientemente rico para donar parte de su dinero? ¿Quién dice, ay, tengo demasiado, voy a dar este dinero a los pobres? ¿Quién? Nadie. La verdad es que siempre pensamos que necesitamos más, que queremos más. Pero somos llamados a ser una comunidad de justicia, entonces, ¿qué hacemos? ¿Se dan cuenta que hacer justicia no se refiere a hacer campañas por una buena causa de manera periódica, sino que hacer justicia es algo que un cristiano tiene que hacer de manera natural cuando entiende la gracia y la misericordia y la justicia que se le ha sido dada por el Señor Jesucristo? Ofrecer justicia al vulnerable debería ser el modus vivendi del cristiano, no solamente periodos y campañas por una buena causa por ciertos periodos. La justicia en favor de los pobres, en favor de los vulnerables, no debe estar conectada con la culpa, sino con la belleza. La belleza es lo único que en verdad puede motivarnos y levantarnos como una comunidad que hace justicia. ¿A qué me refiero con belleza? ¿A qué me refiero con belleza? La verdad es que nosotros no ayudamos a las personas porque somos egoístas. Porque ayudar a alguien implica hacer un sacrificio de nuestro tiempo, de nuestro dinero, implica dejar nuestra comodidad, y la verdad es que nosotros no queremos dejar nuestra comodidad. La verdad es que queremos que las demás personas nos beneficien. Pero lo único que puede ayudarnos a salir de esta condición, lo único que puede ayudar a levantarnos es la belleza. La verdad es que nos mueve todo lo que consideramos que es bello. A todos nos gusta una buena canción, a todos nos gusta una buena comida. ¿Qué pasa cuando encuentras a alguien que consideras bello? ¿Qué pasa con tu vida cuando encuentras a alguien que consideras hermoso, que consideras precioso, que consideras bello? Algunos van a San Luis Potosí una vez al mes sin importarle lo que cueste las casetas y la gasolina. Fíjense, cuando algo llama nuestra atención, cuando a algo lo consideramos bello, empezamos a pensar menos en nosotros, en nuestra comunidad, en nuestra comodidad. Y de nuevo voy a poner el ejemplo de Gollum, del Señor de los Anillos. Y lamento decirles esto,
que del Señor de los Anillos no es Legolas el que más se parece a nosotros. No es Frodo el que más se parece a nosotros, no es Gandalf el que se parece más a nosotros y mucho menos es Aragorn. El que más se parece a nosotros es Gollum. ¿Qué era lo que Gollum consideraba bello? ¿Qué? El anillo, su precioso. Eso era lo que motivaba a Gollum. Eso, a Gollum no le importaba su apariencia, a Gollum no le importaba lo que las demás personas pensaban de él. A Gollum lo único que le importaba era su anillo. Y hacía todo por el anillo. La belleza es el camino para levantarnos, pero ¿qué clase de belleza puede levantarnos y cómo la podemos encontrar? Fíjense, la belleza del anillo consumió a Gollum. ¿Están de acuerdo? Eso quiere decir que hay bellezas en este mundo que pueden consumirnos, que pueden esclavizarnos, que sí nos van a levantar, que sí vamos a dejar todo en esta vida por obtener eso que queremos, pero nos esclavizan, nos matan. ¿Cuál es esa única belleza que no nos esclaviza? ¿Cuál es esa única belleza que en verdad puede levantarnos de esta condición egoísta y mandarnos a ser de bendición para las demás personas? Fíjense que cuando hablamos de justicia y misericordia, no estamos hablando simplemente de un concepto. Estamos hablando de una persona. Y esta persona está en el versículo 1 del texto que leíamos el día de hoy. Fíjense lo que dice: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en quién? En nuestro glorioso Señor Jesucristo. Cristo, nuestro glorioso Señor Jesucristo, es la única fuente de belleza que puede levantarnos de nuestro egoísmo. Cristo es la encarnación de lo que significa la misericordia y la justicia. Cristo es la encarnación de lo que significa amar al prójimo. Cristo en toda su vida nos mostró que era amar al prójimo. Tú y yo, el que tú y yo estemos aquí sentados, es una implicación, es un resultado de Dios amando al vulnerable, de Dios amando al desprotegido, de Dios amando al pobre. Si queremos ser una comunidad de justicia, primeramente tenemos que entender la forma en la que Dios nos trata. ¿Cómo te trata con misericordia por medio de su Hijo Jesucristo? ¿Cómo te perdona? ¿Cómo pasa por alto tus maldades? ¿Cómo pasa por alto las maldades que tú y yo hemos cometido? Y cuando comprendemos profundamente eso, entonces podemos empezar a mostrar misericordia y empezar a tratar a los demás con respeto y dignidad. Fíjense, Hechos 20, versículo 35, nos recuerda que hay más dicha en dar que en recibir. Y Cristo es el más claro ejemplo de eso. ¿Están de acuerdo? En que hay más dicha en dar que recibir. Solo podemos dar a los demás cuando recordamos que Cristo, aunque era rico, se hizo pobre. Él dejó a un lado su gloria y vino a este mundo a vivir igual que tú y yo, a respirar del polvo de la tierra, porque nos ama, porque quería salvarnos. Solamente podíamos salir de nuestro egoísmo al recordar que Él dejó todo y que cuando era rico, Él decidió hacerse pobre, igual que tú y yo. Podrías pensar que los pobres no se lo merecen, sin embargo, Cristo no pensó en eso. Él sabía de nuestra infidelidad, Él sabía de nuestra incredulidad y sin embargo, Él quiso ir a morir por nosotros. Puedes pensar que los pobres abusarán de tu ayuda y que le darán un mal uso. Sin embargo, Cristo sabía el mal uso que también le damos a la gracia que nos ha dado. Cristo sabe el mal uso que le damos a la sangre que ha derramado por nosotros y que muchas veces la menospreciamos y la ocupamos como una opción para pecar más. Cómo nos despreciamos su sangre, cómo abusamos de ella, convirtiéndolo en una excusa para pecar más. Pero sin embargo, Él fue a la cruz y murió por ti y por mí y estuvo satisfecho al hacerlo. A Él le llenó de dicha el salvarnos. No es nuestro dinero lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es nuestra dicha.
Y paradójicamente la dicha no la vamos a encontrar en las cosas en este mundo que pensamos que nos pueden dar esa dicha, sino ¿en qué? Sino en que hay más dicha en dar que recibir. Recordemos eso, recordemos esas hermosas palabras de nuestro Señor Jesús y lo que ha hecho por nosotros, y eso, solamente eso, nos podrá animar a vivir vidas en beneficio de los demás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra, gracias por Santiago, gracias por esta franqueza, Señor, en la que permitiste que llegara a nuestras manos esta carta, Señor. Gracias porque nos recuerdas que nuestra fe es una fe que tiene que enviarnos a la acción, Señor. Gracias porque somos tu pueblo, un pueblo que fue salvado por justicia, por misericordia, Señor. Permítenos, Padre, ser esta comunidad que haga justicia a los necesitados, esta comunidad, Padre, que se preocupe por cuidar de los vulnerables porque tú los amas, Señor. Ayúdanos a mostrar tu gloria, ayúdanos a mostrar tu poder y tu belleza, Señor, al hacerlo, Padre. Permítenos recordar cuál es la única fuente de belleza que puede motivarnos a hacer esto, que es tu obra por nosotros, que eres tú, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que podamos recordar tu amor inagotable a nuestras vidas a cada momento y que esto realmente nos envíe en misión, en servicio por los demás. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.